Después del tiempo de opinión autonómica y nacional, abrimos los lunes esta ventana a la economía y al panorama internacional. Hoy vamos a saludar en primer lugar a José Carlos Díez. Tenemos a Pedro Antonio Morejón, convaleciente, una pasada por la ITV, por Talleres, ya recuperándose. Como sé que si tiene la más mínima ocasión estará con el pinganillo puesto en la oreja, pues le aprovecho para mandarle un abrazo desde aquí. Decía que para esa ventana de la economía abrimos cada lunes con José Carlos Díez y hoy la abrimos también con él, pero presencialmente. José Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y un abrazo para Pedro Antonio también y bueno, tengo el listón alto, a ver si estoy a la altura. Seguro, eres una de las mentes preclaras de la economía que utilizamos para entender las cosas que pasan en nuestro entorno. No sé si conoces, y si no te presento a Juan Luis Manfredi, que es nuestro especialista en periodismo, relaciones internacionales, comunicación, política y diplomacia, profesor de estudios internacionales y periodismo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ahora mismo está en la Cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown en Washington. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Tardes para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues yo también mando un saludo a Pedro Antonio, que nos tendrá seguro que hacer un examen mañana o pasado. Sí. José Carlos, yo te digo que tengamos una buena conversación para que nos dejen continuar, si te parece bien. Venga, a ver, vamos a intentarlo. Os digo, por cierto, Seguro que sí. Juan Luis, José Carlos, un irredento merengue, José Carlos, Juan Luis, un bético hasta la médula. Bueno, a ver si ganáis en el Bernabéu y os metéis en Europa, que queda ya el último partido. Esta es la actitud, Pachi. Así me gusta este nuevo comentarista que tenemos ahora esta noche. Muy bien. Bueno, venga, vamos a comenzar, si te parece, José Carlos, por la noticia de las últimas horas. Esas elecciones en Cataluña, a la que le vamos a dar una pequeña vuelta de rosca, lógicamente analizando el resultado y conjeturando, si queréis, sobre qué escenarios políticos se abren en aquella comunidad y posibles repercusiones en España. Yo sé que para esto tienes casi siempre el cuchillo muy afilado, José Carlos. ¿Cómo ves el resultado de ayer? Y no sé con qué escenario más probable barajas y, sobre todo, qué repercusiones en el plano nacional pueda tener ese resultado y lo que las fuerzas políticas están diseñando en sus cuarteles. Pues yo reconozco que estaba bastante negativo y creo que el resultado me sorprendió gratamente, ¿no? Creo que ha habido una participación muy baja y los independentistas no han movilizado su voto y creo que el mensaje que mandan los ciudadanos catalanes que en su día apoyaron a la independencia es que ya no quieren lío, o que hay un porcentaje importante de catalanes que ya no quieren lío y otros pues que han decidido moverse y votar pues la opción sensata que es la de Dorilla, que bueno, no que sea la alegría de la huerta. Estuve viéndole en un mitin allí en Barcelona y parecía la misa de 7, pero bueno, la verdad es que es un hombre tranquilo y yo creo que es lo que necesita Cataluña, después de todo el lío de Puigdemont, de Torra, del Procés, de Colau, pues alguien que se dedique a gobernar, yo que sé, que gestione la sanidad, la educación, esas cosas que hacen los gobiernos, ¿no? Y que son los que para los que les pagamos el sueldo. Y luego, pues en clave de gobernabilidad yo lo veo muy complicado, la verdad es que no sabría decir ahora cuál va a ser el escenario. Creo que es igual de posible que Esquerra tiene que decidirse si vota por Illa, si vota por Puigdemont o si vamos a segundas elecciones, y cualquiera de los tres escenarios creo que es malo para ellos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál de los tres malos van a elegir? Pues no lo sé. Es un partido asambleario y yo creo que estamos en campaña de las europeas también. Supongo que llevará un tiempo, ¿no?, el proceso. Para ellos afectar en clave de Madrid? Sí. Pues también es otra incógnita. Creo que Pedro Sánchez sale reforzado, ¿no? Le salió bien la carta de amor y todos estos líos que monta, la verdad es que es un figura. Y creo que Feijóo sale reforzado también de cara a sus varones y bueno, un resultado no espectacular, pero bueno, han subido mucho, son cuarta fuerza por delante de Vox. Por lo tanto, los dos líderes nacionales se quedan reforzados orgánicamente en sus partidos. Creo que Pedro Sánchez coge oxígeno de cara a las europeas y le da oxígeno para aguantar un poquito más, y va a depender
qué pase con el resultado y qué pase con Puigdemont, con Esquerra, y cómo esos dos partidos le van a ir apoyando en el Parlamento, ¿no? Pues igual de incierto, no sabría hacer ahora un escenario. Claro. Bueno, para Esquerra es un poco susto o muerte. Yo no sé si acabará utilizando esa carta que a veces se utiliza de consultamos a la militancia, a la votancia o a la simpatizancia, valga el palabra. Tengo que apelar, Juan Luis, también en tu caso a tu experiencia como en la comunicación política. Ya sé que hacer exégesis de las cosas que hace Carles Puigdemont es muy complicado, pero tú nos puedes dar alguna explicación, porque le ha faltado tiempo para pedir de nuevo foco después de los resultados de anoche. Esta mañana a las 11 estaba diciendo, yo me presento a la investidura. No sé si tú nos das alguna clave sobre lo visto ayer y en particular sobre la figura de este hombre que de verdad es tan difícil de interpretar. Sí, la verdad es que, mira, yo te puedo compartir tres claves. La primera, recojo lo que dice José Carlos, ¿no? Hay que hacer lo que yo escribí hace muchos años, que se llamaba el elogio del aburrimiento democrático, ¿no? Llevamos en Cataluña 12 años de aventuras, de tsunamis, de propuestas que no sabemos a dónde van y muy poco de políticas, ¿no? Cuando uno mira los indicadores de sanidad pública, de educación, pues llevamos una década muy complicada en Cataluña, ¿no? Yo creo que el aburrimiento democrático tiene que ver con el intercambio de presidente, tiene que ver con el cumplimiento de la ley, tiene que ver con la igualdad de oportunidades, tiene que ver con cosas muy aburridas, pero que son el sustento de la democracia. Y esto un poco lo habíamos dejado de lado. La segunda reflexión que te hago tiene que ver con una idea cada vez más presente. Si te acuerdas, empezábamos la temporada diciendo que la democracia está en horas bajas en multitud de sitios, y esto tiene que ver con que las elecciones están produciendo resultados, tenemos ganadores y perdedores, pero esto no significa que tengamos gobierno. Incluso en algunos de los escenarios que se barajan, ¿no? Pensemos PSC con Podemos y abstención de Esquerra, yo que sé, lo que tú quieras. Todo esto es muy endeble, es muy endeble, no tiene continuidad, no sabemos si se aprobarían unos presupuestos o cuándo o cómo, con lo cual esta lógica de gobierno pero no gobernanza pues es la segunda dinámica, ¿no? Y la tercera y la última, yo estaba aquí anotando lo que llamaríamos la lógica de bloques, ¿no? Vale, pero ¿cuáles son los bloques? A ver si nos aclaramos, ¿no? ¿Son izquierda-derecha? ¿Son independentistas constitucionalistas? ¿Son territorio urbano frente a territorio rural? ¿Son economías industriales frente a economías agrarias? La verdad es que demasiados bloques y todos entremezclados. Y no rehuyo la pregunta de Puigdemont. Mira, Puigdemont hace 5 años que decidió emprender un solo camino, que es el camino hacia adelante. En ajedrez, que es un deporte del cuerpo, pero también sobre todo de la mente, hay una jugada maestra que se llama el Zugzwang, que significa, básicamente, tú no puedes dejar ahogado al rey, porque si ahogas al rey, el otro consigue tablas, ¿no? Esto es muy típico. Cuando tienes una posición de superioridad, intentas ahogar al rey para matarlo rápido y al final acaba haciendo 50 movimientos y la partida acaba en tablas. Esto es lo que ha sucedido en la política catalana en los últimos años y es el camino que ha elegido Carles Puigdemont, que es intentar tirar para adelante y no encontrar nunca una salida viable, algo que le consiga o que le conciba encontrar una retirada digna, ¿no? Hace menos de un mes él decía en una entrevista a toda plana, ¿no? Que decíamos los viejos, Pachi, decía, si no soy presidente me voy a casa. Sí. Bueno, pues es que él mismo se va cerrando una puerta y otra puerta y otra puerta y otra puerta. Por eso toda esta lógica de esta mañana y bueno, el disparate de decir, bueno, soy el segundo, quedaros todos en casa y ya me presento yo a presidente. Claro. Esto yo no lo he visto en ningún sitio, pero bueno, alguna vez tendría que ser la primera. Bueno, lo que pasa es que él con bastante mala leche también ha recurrido y ya lo decía anoche, y asomaba la patita diciendo, esto no es tan distinto de lo que pasa en España, donde la distancia entre el primero y el segundo ha permitido al segundo gobernar con otros apoyos. Ahora pretende hacer prácticamente lo mismo que, bueno, se le critica desde algunas instancias a Pedro Sánchez. Bueno, en fin, veremos qué pasa, urge esperar, como decía el otro. Sigo contigo, ahora con José Carlos queremos comentar
comentar a ver si desde la pedagogía, pero también desde el análisis, ese movimiento del BBVA que ha capitalizado las portadas la pasada semana, esa OPA sobre el Sabadell. Pero antes, la cuestión de la guerra en Ucrania, con este señor como protagonista, Vladimir Putin, tomando posesión de su quinto mandato. Vladimir Vladimirovich Putin. Que, por cierto, ha destituido a su ministro de Defensa en los últimos días. Estamos en el día 812 de esa guerra Rusia-Ucrania. 71 años y cuando concluya ese mandato, más de 25 en el poder, Juan Luis. Bueno, cuando concluya este mandato o el siguiente, ¿no? Porque ya él se ha ocupado de modificar la Constitución para que pueda ser elegido, no presidente perpetuo, pero sí que pueda ser elegido indefinidamente, ¿no? Acuérdate que alguna vez hemos mencionado que incluso a las dictaduras les gusta el hecho de salir a votar, el hecho de ser elegido, el hecho de tener todo este boato imperial para poder legitimar un discurso de esto es lo que Rusia necesita, ¿no? La verdad es que el problema de la democracia en Rusia no tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con todo lo demás, que es que no hay contrapesos, no hay jueces, no hay medios de comunicación, no hay líderes económicos o sociales que puedan contrarrestar el discurso putinista o que no tengan riesgo una vez que lo hacen en público, ¿no? Y estamos en un momento en el que Putin tiene que dar un último golpe de mano, ¿no? En este quinto mandato yo encuentro 2 o 3 retos principales. En primer lugar, tiene que superar el colapso económico, intentar avanzar en otra dirección. La guerra no ha golpeado tanto la economía rusa como nos parecía o como algunos pensábamos que podría suceder, sí, pero sí que desde luego la ha reubicado en otra lógica, ¿no? Yo creo que Europa no volverá a caer en la trampa de la energía rusa o al menos no ser tan dependiente, y esto hace que tenga que vender a otros países, básicamente a la India y a China. Ambos compran a bajo precio, compran barato y sigue y se mantiene, digamos, ¿no?, esta lógica de que Rusia es un país con una economía muy débil, pero que tiene la extraordinaria suerte de tener materias primas, petróleo, gas y muchísimas cosas. Y en el ámbito político hay una única obsesión que se llama Ucrania. No vamos a ver una paz en el corto plazo. Putin no tiene ningún interés en firmar un tratado de paz o un acuerdo que no sea otro que la rendición de Ucrania y su conversión en un estado vasallo. Y esto es una ventaja de las dictaduras. Los dictadores no tienen prisa. Pueden mandar infantería una y otra vez. Acuérdate que la expresión carne de cañón viene de aquí, es decir, mando infantería y que los maten los cañones ucranianos. A mí qué me importa. No tengo prisa y quiero recuperar ese territorio y quiero hacerlo para siempre. Por tanto, con esta revisión de las dependencias hacia China y con la idea de intentar concluir una guerra en Ucrania, que no sabemos cuáles son las salidas, pues así estamos en este momento, en este comienzo del quinto mandato, que ya pienso yo que no será el último. Sí. Es muy probable. Venga, 15 minutos para las 10 de la noche. Vamos con la otra pata económica que queríamos afrontar. Le ponemos un poquito de contexto sonoro, escuchando al presidente del BBVA, Carlos Torres, hablando algunos días de la pasada semana sobre esa OPA lanzada sobre el Banco Sabadell. Un atractivo muy grande, mucho más allá, y lo que nos da es recorrido para tener la escala. Yo creo que nadie duda de la lógica estratégica y la lógica financiera que esto tiene. Un atractivo muy grande, mucho más allá, y lo que nos da es recorrido para tener la escala. Yo creo que nadie duda de la lógica estratégica y la lógica financiera que esto tiene. Alguno relevante que sí que han contactado con nosotros para hacernos llegar su interés. Es verdad que puede haber reducción de empleo en un primer momento, pero se hace siempre bajo esta perspectiva de diálogo. Bueno, veía lógicamente desde el BBVA, desde esa óptica, las perspectivas positivas de esa absorción o de esa compra o de esa OPA, dicho técnicamente, que quizá deberíamos explicar, José Carlos, cuál es el significado de una OPA, qué es una OPA y con qué sentido se hace una OPA. Bueno, primero explicar lo que es la bolsa, que es una de las cosas más democráticas que hay, ¿no?, junto con las elecciones de ayer en Cataluña, ¿no?, donde hay un montón de accionistas que han invertido su dinero en acciones de cada uno de los bancos
Esas acciones están listadas en un mercado, en este caso en el mercado español, en los dos bancos son españoles, y lo que hace uno de los bancos es hacer una oferta, ¿no?, pública de adquisición por el otro banco, y lo que tienen que decidir los accionistas del Banco Sabadell democráticamente si quieren aceptar la oferta o no. Tampoco es tan complicado de entender, ¿no? Si todo el mercado, si uno quiere comprar y otro quiere vender y se ponen de acuerdo en el precio, pues funciona, y así funciona las lonjas de pescado y las lonjas de carne y de fruta allí en Castilla-La Mancha, pues igual funciona la bolsa de valores. La operación, la verdad es que es muy complicada, ¿no? Este tipo de operaciones siempre son complicadas. Tiene la impresión, porque yo reconozco que no está siendo clara la información, tiene la impresión que yo creo que BBVA con buena intención intentó hacer una oferta amistosa y negoció con Sabadell, y tiene toda la pinta que Sabadell ha intentado reventar la operación y ha filtrado toda la operación en medio de las elecciones catalanas, ¿no?, politizándola hasta el máximo, y yo creo que porque no tiene sentido que sea BBVA el que lo ha filtrado, ¿no?, porque no le interesa nada el ruido de la pasada semana, o sea que parece que los catalanes no quieren la OPA. Bueno, ¿no? Yo tampoco la querría, ¿no?, porque evidentemente que si el BBVA se queda con el banco, se quedará con los accionistas, pero seguramente Oliu y familias, pues al ser hostil, no tienen hueco en la nueva entidad, o muchos de ellos perderán el trabajo. Entonces también les entiendo que se defiendan, ¿no? Yo creo que eso es lícito. ¿Es bueno o malo para los ciudadanos españoles y para los oyentes que nos están escuchando y los castellanos manchegos? Pues yo creo, o sea, es verdad que hay un análisis de competencia que hay que hacer, y, ¿no?, yo creo que tendría poco impacto, ¿no?, en el caso de Castilla-La Mancha seguro, porque no son dos entidades que tengan una presencia muy grande, salvo en las grandes ciudades y en los grandes pueblos de Castilla-La Mancha. Podría afectar un poquito a la parte de empresas, porque si hay una empresa que tiene a los dos bancos dentro del pool bancario y tiene que negociar una póliza de crédito, ¿no?, que tiene una renovación normalmente anual durante el año, y uno de los dos pues no le renueva después de la integración, dos se queda en uno, pues le puede costar encontrar otra entidad que le cubra esa póliza. El crédito no le afecta, porque el crédito es a largo plazo y no le afecta, y si es una hipoteca tampoco. Y en la nueva concesión de créditos y en la nueva concesión de hipotecas, yo creo sinceramente que va a tener poco impacto, por mucho que digan los de la competencia y tal, pero bueno, ¿no?, lo que estamos viendo en el mercado es una guerra hipotecaria. Los bancos están dando hipotecas al 2,5%, ¿no? Por lo tanto, no tiene sentido que aunque se quite una entidad, se acabe la guerra. Lo de la clave laboral creo que lo entendemos todos, con una fusión que puede suceder. Y en clave cliente, ¿el cliente del BBVA o el cliente del Sabadell tiene cosas que temer o no? Perdona, Francis, si no te oigo. No, te decía que la cuestión laboral lo entendemos todo, porque una reunificación, pues efectivamente tiene que acabar teniendo pues algún tipo de reajuste de carácter laboral. Eso lo entendemos todos. Pero dos argumentos, uno que se me ocurría sobre la marcha, dos. Si, el primero, perdón, que el cliente tiene algo que temer, el cliente del BBVA o el cliente del Sabadell, y dos, este argumento de la concentración bancaria no es buena, ¿cómo lo analizas? Bueno, primero el empleo. La banca nunca suele destruir empleo. Lo que hace es hacer bajas voluntarias y prejubilaciones hasta una edad, y normalmente suelen ser voluntarias y se apunta todo, porque las condiciones siempre suelen ser atractivas, ¿no? Se pactan con los sindicatos hasta ahora, no sé cómo será esta, pero vamos, normalmente las operaciones de fusiones han sido bastante atractivas para los trabajadores, ¿no? Salvo en la época del 2012, que hubo alguna entidad intervenida por la Troika que no fue muy favorable, pero fue una excepción. Y luego la otra parte que dice, pues hombre, a ver, yo entiendo los argumentos del ministro de Economía. Yo lo que digo es que no lo veo. O sea, no digo que no sea mala la concentración. Yo creo que pues sí. Si hubiera concentración y excesivo nivel de concentración en España, las hipotecas no estarían al 2,5%, estarían por encima del 4%, que es donde está la deuda pública a 30 años. Entonces, tú eres indiferente en un banco entre comprar deuda pública a 30 años o dar hipotecas. Para comprar deuda pública necesitas a una persona. Yo trabajé en el Banco Cooperativo, en la tesorería, hacía esas cosas hace muchos años, y no necesitas tener sucursales. Para dar hipotecas tienes que tener sucursales, tienes que tener abogados, tienes que ir al notario, tienes que tener gestorías. Es un lío dar hipotecas, ¿no? Entonces, si están dando hipotecas por debajo de la deuda pública, es que no hay ningún nivel de falta de competencia, al revés. Yo creo que hay un exceso de competencia. En la parte empresarial puede haber algo más, pues hombre, es verdad que es un mercado menos transparente, los créditos o sea, las hipotecas son más públicas, ¿no? Se saben los tipos, las empresas pues se negocian
crédito y no sabemos bien los tipos, pero bueno, habría que verlo. ¿Le va a afectar a los clientes de los dos bancos? Pues sí, ¿no? Estas cosas son un poco coñazo porque tienes que integrar la app, tienes que, ¿no? Entonces, normalmente los del BBVA, si sale la operación y tiene éxito, pues no se verían afectados. Los del Sabadell pues tendrían que cambiar de app y aprenderse la nueva app, ¿no? Y aprenderse la nueva sucursal, y si les cambian de sitio la sucursal, pues hombre, algo de molestia tiene, pero no excesiva, vamos, no suele ser tampoco un problema que genere algún problema de distorsión grande en la economía y en las decisiones de las familias o de las empresas. Venga, y la anteúltima cuestión, un cumpleaños que, bueno, merece cierto análisis. Himno de la Unión Europea para recordar que se cumplen 20 años, Juan Luis, de la gran ampliación de la Unión Europea, cuando en 2004 se sumaron 10 países y en 2007 otros 2. Y pendiente de más ampliaciones. ¿Qué balance se puede hacer de esa gran ampliación, Juan Luis? La verdad es que estamos de enhorabuena los europeístas porque yo creo que el balance es positivo, ¿no? Yo siempre voy a defender una Europa grande, una Europa unida, bajo el liderazgo político, pero también, por qué no decirlo, con la unidad de mercado, ¿no? Que esto, por cierto, lo hilo con el comentario de la OPA, ¿no? Estamos con nuestra clave española, la clave catalana, pero se nos olvida la clave europea. Tenemos que tener esa mirada también a la hora de valorar este tipo de intervenciones y saber si esto es positivo o no es positivo. Yo creo que es positivo, pero esa se la dejo votando a José Carlos quizás para la semana que viene. Mira, te doy una lectura positiva de esta gran Europa que nace hace más de 20 años, porque somos la primera fuerza económica y comercial, porque tenemos una enorme capacidad para atraer inversión, aproximadamente de 5 billones de euros, lo cual es espectacular y que duplica casi las inversiones que llegaban en 2004, y somos el motor regulatorio de casi todo lo que tiene que ver con tecnología, con comercio, con servicios y demás. ¿Es un mundo perfecto? No, no es un mundo perfecto. Europa tiene algunos problemas que tienen que ver precisamente con esta sobreregulación, que estamos muy obsesionados con el detalle reglamentario y a veces se nos olvida la innovación, el mercado de capitales, la unión fiscal, se nos olvidan muchísimas cosas. Pero también casi me preocupa más que en esta Europa ampliada, en esta Europa de 27, todavía no entendemos que somos un único proyecto político y no la suma, no la agregación de 27 proyectos políticos de carácter doméstico e interno. Eso es malo para la Unión Europea, es malo para la Unión Política, es malo para nuestra presencia en el mundo y es malo también, ¿por qué no decirlo? Ojo, para la competitividad, con 27 proyectos políticos que al final están mirando el último detalle para ver cómo puedo rascar el último euro, el último zloty o la última corona hacia mi territorio y no hacia un mercado competitivo, estamos perdiendo competitividad. Los números son muy crueles, honestamente. Tenemos, comparado con Estados Unidos o comparado con otros países, tenemos mucho que mejorar, pero si me preguntas por estos 20 años, que es prácticamente la edad que tenemos, Pachi, pues estamos muy de enhorabuena. Tú también sueles ser crítico en esa línea, ¿no, José Carlos? Un poco, Europa a lo mejor lo que tiene que hacer es pisar el acelerador, ¿no? Bueno, a mí me pilló la integración haciendo el aeropuerto de Varsovia con los arquitectos y con Ferrovial y lo viví muy intenso. Creo que fue positiva, sinceramente. Eran países que venían de la parte comunista, estaban totalmente hundidos. Creo que ha sido positivo la integración. Es verdad que seguramente no se hizo de todo bien con la gobernanza y, bueno, algunos países han generado problemas, ¿no? Sobre todo Polonia ahora está mejor otra vez con Donald Tusk, pero han tenido a los hermanos y han sido muy antieuropeos y muy guerreros. Y luego pues el húngaro, ¿no? Que es como una piedra en el zapato, la verdad, que siempre está poniendo trabas, ¿no? Se han ido los ingleses y se ha quedado Hungría, ¿no? Y bueno, están siempre ahí amenazando con el derecho de veto, es muy pro Putin. Pero bueno, yo creo que la ampliación fue bien, se está hablando de la siguiente ampliación, espero que se haga primero una reforma de la gobernanza. Europa, a ver, yo creo que estamos allí, para nosotros es todo, nosotros es nuestro referente de democracia, de libertad, de desarrollo económico. Nosotros éramos un país muy atrasado hasta que Europa nos focalizó, nos dejó entrar en el mercado único primero, luego en la Unión Europea, luego en el euro, y creo que para España ha sido positivo todo el proyecto europeo.
¿Cuál es el problema? Pues que es una economía enferma, muy envejecida y con muy bajo potencial de crecimiento, y luego es una economía que por alguna razón ha dejado de querer competir, ¿no? Estamos en un mundo de cambio tecnológico con mucho nivel de competitividad, sobre todo en Asia, ¿no? Y los nuevos países entrantes, China, pero Corea, Taiwán, Malasia, Israel, de medio también, los Emiratos, o sea, todos los países están entrando a competir, y los europeos pues hemos dejado de querer competir, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Como me dijo una persona un día en Bruselas, nosotros siempre tenemos la mejor regulación, ¿no? Y los mejores estándares de regulación, y Estados Unidos siempre tiene la inversión y nunca tiene la mejor regulación. Pues hombre, yo me quedaría con el caso americano, que es donde las empresas invierten, se generan mejores empleos, se pagan mejores salarios, y nosotros, pues los que ya tienen buenos salarios, pues están bien, como es el caso de los alemanes y los franceses, aunque están cabreados también, pero bueno, nosotros que estamos tan atrás todavía y que tenemos tanta distancia por recortar y estamos aumentando la precariedad salarial, ¿no? Con un modelo de atracción de inmigración con salarios bajos y precarios que no creo que sea el más adecuado, pues creo que a nosotros nos interesa otra Europa, ¿no? Vamos a confiar que después de las elecciones haya y nos centremos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner dos que dijo el otro día Larry Flynn en el nos quedamos sin tiempo, José Carlos. En la sala. Bueno, pues venga, acabo, ya está, ya yo no digo más. Vale, no, es que nos queda un minuto. Y suele dejarnos Juan Luis una recomendación cultural que, si te parece, Juan Luis, dejamos para la semana que viene, porque es un libro de una buena periodista como es Ana Bosch, y lo contamos, si te parece, la semana que viene, que yo creo que vale la pena recuperarlo. ¿De acuerdo, Juan Luis? Así sea. Venga, pues Juan Luis Manfredi y José Carlos Díez, gracias a los dos, un abrazo, buena noche de lunes y buena semana. Hablamos el lunes. Hablamos. Igualmente, un abrazo, Gracias, Juan Luis. José Carlos. Chao.